Hablar de El hombre del norte es hablar de sangre, leyendas y de la venganza poética. Porque incluso en una historia llena de violencia pueden haber referencias a Shakespeare y a la literatura más clásica del norte de Europa. Todo esto acompañado de escenas hermosas como esta o escenas brutales como esta. Pero no me voy a adelantar, porque la venganza se sirve fría, como dice el dicho, y no hay nada más frío que las tierras nórdicas. Esto es la venganza shakespeariana del hombre del norte, más conocida como The Northman, dirigida por Robert Eggers. El lugar que dio a luz a la idea principal de esta historia es Islandia, donde el director habló con la famosa actriz y cantante Björk, nativa de esta región europea que contenía diversos mitos, leyendas y grandes obras de siglos pasados. Una de estas obras tan influyentes en la cultura nórdica fue Gesta Danorum, escrita por Saxo Grammaticus en Dinamarca, que entre sus páginas relataba una historia de venganza. Exactamente igual que Hamlet, quien fue traicionado por su propia familia, los mismos que asesinaron a su padre para robarse el poder con complicidad de su propia madre, lo que dejó al joven heredero en un exilio forzado, en el cual prometió volver algún día para vengar a su progenitor. Hamlet creció y se transformó en una bestia con cuerpo de hombre. Entrenado para cazar y conquistar cualquier terreno junto con su escuadrón, siempre sediento de sangre, oliendo a su próximo objetivo. Pero, ¿qué tiene que ver Shakespeare en todo esto? Bueno, una de sus obras más conocidas, titulada Hamlet, narra una tragedia ocurrida en Dinamarca, donde el príncipe debe vengar la muerte de su padre, la cual fue causada por su propio hermano, quien se termina casando con la madre viuda. The Northman es una especie de reversión de esta clásica historia. Es el lugar, es el rey, es la venganza del príncipe y la traición de la familia. Una obra mucho más moderna de este relato. De hecho, es tanta la influencia de Gesta Danorum y de Shakespeare que el mismo protagonista se llama Hamlet y es el resultado de tomar la H inicial de Hamlet y llevarla hacia el final. Hay muchos simbolismos en esta historia. Obviamente hay referencias a la mitología nórdica y al relato épico con mucha precisión. Una de mis escenas favoritas y de las más hermosas del film es esta, donde aparece una valquiria cabalgando el cielo. Estos seres guiaban el alma de aquellos guerreros que perdían la vida en guerra, llevándolos al paraíso conocido como Valhalla. La película tiene estos elementos mucho más místicos y fantasiosos que le dan un buen toque de originalidad, ya que no se limita a simplemente ser una historia realista y violenta. Es precisa la mención de estas cosas como el Valhalla y las valquirias, porque forman parte de todo el contexto histórico y religioso. En algunas tomas muy interesantes, por ejemplo, podemos ver una referencia al Yggdrasil, que es un árbol conectado a los 9 reinos dentro de la mitología nórdica, siendo el centro del cosmos y uniendo el reino de los dioses, el de los humanos y el de la oscuridad. Hamlet ve en este árbol una línea de sangre realeza, donde están todos sus antepasados hasta que llegó él, el príncipe que fue obligado a continuar su legado sin antes cumplir su sed de venganza. Hay referencias a rituales, profecías, visiones, una referencia fugaz a Svetovit, deidad de la abundancia y la guerra. Hay un Draur, que es una especie de fantasma, o mejor dicho, un no muerto, que es parte del folclore
Incluso hay hasta una aparición muy buena de la misma Bjork en la película, que actúa de una bruja que narra la profecía del protagonista. Es mucho, mucho el contenido fantástico de esta historia. Y lo bueno es que son cosas que están excelentemente representadas, porque no se sienten fuera de lugar y siguen la estética general de la historia. No es como que hayan metido elementos sobrenaturales en una historia que no lo amerita, sino que, al contrario, de hecho agrega mucha más profundidad y está realmente muy muy bueno. Continuando con la historia, Hamlet va a atormentar pueblos enteros buscando hacer justicia por su padre. Es realmente brutal lo que puede llegar a ser y las escenas de acción son un lujo. Se sienten sucias, directas, algo que me sorprendió mucho porque el director mostró una nueva faceta y lo hizo muy, pero muy bien. Y como si fuera poco tener elementos etéreos y una venganza brutal, también nos meten un poco de romance con Olga, uno de los mejores personajes de la historia que comparte el sentimiento no solo de venganza, sino de dar fuerza al protagonista y de acompañarlo. Y esto sirve para que la película baje el ritmo, pivotee y no sea un sin parar de agresividad. En resumen, no es una adaptación exacta de la historia que escribió Saxo Grammaticus o Shakespeare, pero sí logra tener su propia esencia. Creo que eso es lo más importante, porque toma los elementos justos de una venganza épica y lo transforma en un relato nórdico. Parece como si nos estuvieran narrando una leyenda del folclore al lado de una fogata. Y todo esto está acompañado de una cinematografía realmente exquisita, porque entiende perfectamente cuándo usar tonos fríos y apagados y cuándo llevar la imagen al máximo, cuándo dejar que la pantalla te invada con un paisaje nórdico o cuándo hacer del viaje de Hamlet una carnicería. Personalmente, todas las veces que la vi, nunca sentí que se extendía demasiado en un concepto, sino que se iba mezclando bien y nunca llegaba a ser lo mismo. No perdía coherencia. Hablando un poco más de la forma de la película, hay que destacar varias cosas. El nivel de actuación es buenísimo y está totalmente a la altura del casting. Tenemos actuaciones como la de Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Bjork, como te había dicho antes. Siento que el conjunto en sí de la película es tan sólido que realmente tiene pocas cosas criticables, al menos a mi forma de ver las cosas, que ya saben, al menos por lo que estuve mostrando en el canal y por lo que hablé, que no soy ningún pretencioso del arte y mucho menos del cine. The Northman mezcla literatura, violencia, magia y hasta romance en un cuadro hermoso. No sé qué le falta para ser perfecta, pero está muy cerca de serlo. Me parece súper interesante cómo decidieron adaptar una obra literaria de hace siglos y transformarla lo justo y necesario para que no sea una adaptación, sino que logra hacer su propia historia bajo la mirada de un gran director, personalmente mi favorito como lo es Eggers. Si te interesan los mitos vikingos, conceptos como el Valhalla o simplemente querés ver una historia épica, sin dudas te recomiendo esta película y pongo las manos en el fuego. Ahora sí, si ya la viste, contame qué te pareció. Si no querés tampoco te obligo a comentar, pero honestamente es una de las mejores películas que vi de la última década, así que creo que se lo merece. Por mi parte, muchas gracias por ver, gracias por el apoyo que recibió el video de Love and Pop, es uno de mis favoritos, por lo que quise darle un nuevo rumbo al canal. Gracias a la gente que sumó esas suscripciones, a la gente que comentó que ahora va a aparecer en el final del video y sobre todo, nos vemos pronto.